Buen día, aquí nos encontramos para resolver el ejercicio de la parte de física, que su texto está en la página 39, ¿sí? Lo único que nos pide son dos cosas: calcular el vector resultante y calcular el ángulo del vector resultante. Este ejercicio de acá, pues, es otra forma al anterior ejercicio que se resolvió, ¿no? Entonces, como le dije, página 39. Ahí está el ejercicio que se debe resolver. Este ejercicio ya fue resuelto en clase, entonces ahora este video es para que ustedes entiendan cómo se resuelve este ejercicio de acá. Si tienen más dudas, los invito a analizar la página 38 de su texto, que hay un ejercicio similar a eso, ¿sí? Entonces, página 38, los invito a que lo analicen y puedan comprender más la solución de este ejercicio, ¿sí? Muy bien. Entonces nos dedicamos a resolver ese ejercicio. Resulta que hay dos vectores. El vector 1 vamos a nombrar este acá, que es 160 newton, y el vector 2, que es 350 newton, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es encontrar el vector resultante. ¿Qué pasó de esta imagen a esta imagen? Lo único que se hizo fue trasladar, proyectar los vectores. Este vector 1, el de acá, este vector se proyectó acá. O sea que sería el vector 1. Lo mismo con el vector 2. Este vector 2 que está con rojo lo proyectaron acá. Y ese es el vector 2. Entonces, la unión de este es un paralelogramo, ¿no? Todo esto es un paralelogramo. Entonces, esta unión sería el vector resultante. Y eso es lo que debemos calcular. Este vector resultante. Lo único que nos dijeron es que entre el vector 1 y el vector 2, o entre la fuerza 1 y la fuerza 2, el ángulo es 135. Entonces, acá entre la fuerza 2 y la fuerza 1, este es el ángulo 135, ¿no? Tenemos que saber este ángulo de acá, este pequeño ángulo. Y la forma más fácil de saber este ángulo es restar, ¿no? No nos olvidemos que todo este ángulo mide 180, es un ángulo llano, ¿no? Entonces, si esto mide 35, entonces este ángulo de acá mide lo que falta para llegar a 80. Y para llegar a 80, pues falta 45, ¿no? Entonces ese ángulo es 45 grados, este de acá, 45 grados. Lo mismo que este ángulo de acá se repite acá, ¿no? Este ángulo se repite acá. Entonces, aquí también es 45 grados, ¿sí? Entonces, ahí está. Muy bien, ese dato nos va a servir bastante para calcular el valor de la resultante. Empezamos. Resulta que para hacer el cálculo de la resultante, usted necesita dominar lo que es la ley de los cosenos. Aquí está. Esta es la fórmula de la ley de los cosenos. Y dice lo siguiente, que un lado, esta ley de coseno funciona, vamos a ponerlo acá, en cualquier triángulo oblicuángulo, vamos a poner ahí, epa, acá por ejemplo. Entonces, vamos a imaginar que este sea el lado A, por ejemplo, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Por lo general sus ángulos también tienen que tener una similitud. Entonces este va a ser el ángulo A, por así decir, vamos a poner en mayúscula, porque es opuesto, ¿no? Es opuesto a este. El ángulo B sería el de acá, porque es opuesto al lado B. Y el ángulo C estaría lógicamente acá. ¿Por qué? Porque es opuesto al lado C. Entonces el lado C es opuesto al ángulo C. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si usted quisiera saber este lado, si usted quisiera saber este lado de acá, usted tiene que aplicar la ley de los cosenos, y dice que para saber este lado, usted ocupa los otros dos lados, es decir, B y C. Y luego resta el duplo de B y C por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiere calcular, ¿no? Entonces, la ley de los cosenos dice lo siguiente. Si uno quiere si uno quiere conocer un lado, debe tener el valor de otros dos lados. Obviamente hay que elevarlo al cuadrado y sumarlo. Luego hay que restar el doble de la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que usted va a calcular. O sea, así funciona la ley de los cosenos. Entonces ahora
debemos entender y aplicar la ley de los cosenos en nuestro ejercicio. Se supone que este es el vector resultante, ¿no? Este es el vector 1, ¿no? Vector 1. Entonces, este rojo de acá es el vector 2 y eso lo vamos a anotar. Vamos a poner acá, todo esto de acá es el vector 2, todo eso de ahí, ¿sí? Entonces, es para que ustedes luego se den cuenta para aplicar la fórmula de la ley de los cosenos. Muy bien. Entonces, nosotros debemos calcular este lado de acá, ¿sí? Este lado de acá. Y entonces, ¿qué dice la fórmula? Repito. La fórmula de la ley de los cosenos dice que si usted quiere saber un lado de un triángulo, en este caso lado A, necesita conocer los otros dos lados, es decir, B y C. Una vez usted tiene el valor de esos dos lados, lo eleva al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el duplo de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que va a calcular. En este caso, como usted va a calcular el lado A, entonces tiene que saber el ángulo A, ¿no? Entonces, aquí solamente podríamos hacer la aclaración de que tiene que ser el ángulo opuesto, ¿no? Como se va a calcular el lado A, entonces ponemos ángulo A. Pero ese ángulo varía, ¿sí? Varía. Entonces ahora debemos aplicar nuestra fórmula de la ley de coseno en este triángulo. Aquí está el vector 1, aquí está el vector 2. ¿Cuál es lo que debemos calcular? El vector resultante. Entonces nosotros decimos aquí, en base a esto, que yo quiero calcular el vector resultante. Obviamente el vector resultante al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados. Aquí está vector 1 y vector 2. Le voy a poner vector 1, ¿ya? Que también aquí lo pone como fuerza 1. Entonces, vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado. La fórmula dice que también debemos restar. Entonces, menos el vector, el doble, ¿no? Menos el duplo del vector 1 por el vector 2. Y aquí viene lo que es coseno del ángulo. Como queremos calcular el vector resultante, debemos utilizar el ángulo opuesto. ¿Y cuál es el ángulo opuesto del vector resultante? Pues este 45. De ahí la importancia porque calculamos en principio ese ángulo. Este ángulo es 45 y este ángulo se repite acá. O sea que debemos poner aquí coseno de 45. Y listo. Ahí hemos formulado nuestra ley de coseno, ¿sí? Y con esa fórmula vamos a encontrar el valor del vector resultante, ¿sí? Entonces aquí podemos poner como una barrera. Entonces obviamente aquí debemos despejar el vector resultante, ¿no? Se debe despejar. Entonces el vector resultante ya despejado va a ser de la siguiente forma. Vector resultante va a ser igual, aquí va a estar lo mismo, vector 1 al cuadrado más vector 2 al cuadrado menos el duplo del vector 1 por el vector 2 por el coseno del ángulo, que en este caso es 45. Y aquí se saca la raíz cuadrada. Entonces ahora lo único que debemos hacer es reemplazar. Y no nos debemos olvidar de estos datos de acá. El vector 1 es 160 y el vector 2 es 350. Esos datos no debemos olvidarnos, ¿sí? Entonces empezamos a reemplazar los datos. Y dice, el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de vector 1, 160, hay que elevarlo al cuadrado, más vector 2, 350, hay que elevarlo al cuadrado, menos el duplo del vector 1, es decir, por 2 por 160, por el vector 2, que es 350, por el coseno de 45, ¿no? Entonces, ahí de esa forma vamos a ver el vector resultante. Entonces, usted debe introducir todos esos datos correctamente a la máquina y la máquina ya pues le da su resultado exacto, ¿no? No se olvide que nosotros siempre ocupamos dos decimales, dos decimales. Por más que hayan 4, 10, o por más que se quiera redondear, solamente usted ocupa dos decimales, por favor, ¿sí? Entonces, haciendo los cálculos con la máquina, nos sale que el resultado es, ahorita les digo, o si no podemos ponerlo acá en la máquina, ¿no? En la máquina que tenemos,
acá, aquí está, para que todos veamos. Entonces dice que es la raíz cuadrada de 160 al cuadrado más 350 al cuadrado menos el duplo de 160 por 350 coseno de 45. Entonces la respuesta es 262.49, ¿sí? 262.49. Entonces eso es nuestro valor del vector resultante, 262.49. Obviamente Newton, ¿no? Entonces ahí está el valor, la respuesta del vector resultante, ¿no? Entonces ya está hecho prácticamente la mitad del ejercicio. Ahora se debe hacer la otra mitad, que era calcular el ángulo del vector resultante, ¿sí? Como les dije en un principio, por favor, deben ustedes observar la página de su texto. Acá. El problema que estamos haciendo está en la página 39. Si usted quiere más información de estos ejercicios, le aconsejo que lea o analice la página 38, que hay un ejercicio similar, ¿sí? Entonces, esto sería la primera parte del video. Y ahora en unos segundos continuamos con la segunda parte, que sería calcular el ángulo del vector resultante, ¿sí? Muy bien. Entonces, en unos segundos empezamos a resolver el ángulo del vector resultante.